Oremos, hermanos. Señor, estamos delante de ti muy agradecidos porque nos permites abrir tu palabra y te rogamos, por favor, que tú instruyas a tu iglesia, que nos transformes. Y este día que recordamos, Señor, la muerte de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, podamos ser impactados y transformados por tu poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta razón, hermanos, tenía Juan el Bautista cuando nos narra la Biblia que Jesús vino a él? Y las palabras que Juan expresa es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente, inspirado por el Espíritu Santo, Juan hizo esta enorme declaración y él pudo ver en Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué significa este título? ¿Qué implicaciones tiene esta frase que Cristo es el Cordero de Dios? O más aún, ¿cómo queda demostrado que Jesucristo es el Cordero de Dios? Esas preguntas, hermanos, quedan respondidas a la luz de la palabra de Dios, examinando básicamente cuando Cristo tuvo este encuentro con Pilato, cuando Cristo iba camino a la cruz y cuando Cristo estuvo en la cruz misma. Y lo veremos en relación con tres aspectos: el silencio de Cristo, la hora de su muerte y su propósito. Tres cosas, hermanos, que subdividen este sermón, en el cual veremos la respuesta a esas preguntas: el Cordero de Dios. En primer lugar, en relación con su silencio, el Cordero enmudecido. Quiero que escuchen con atención las palabras que se narran en Mateo, el evento cuando Cristo está delante de Pilato. Y vean la reacción que tuvo Cristo cuando Pilato le interrogó. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora escuche con atención en Lucas 23, versículo 9. Y le hacía muchas preguntas Pilato, pero él, Cristo, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, con gran ímpetu, con gran pasión. ¿Escuchó las palabras de Jesús, hermano? ¿Vio cómo se defendió? No, ¿verdad? No respondió ni una palabra, enmudeció, no abrió su boca. Pero también lo vemos camino a la cruz. También trata de identificar las palabras que Cristo expresa en el trayecto después del pretorio hacia la cruz, hacia más bien al monte Calvario, donde sería crucificado porque llevaba su cruz. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Qué palabras expresó cuando le quisieron ayudar para tomar la cruz? O cuando le ofrecieron la mirra. O en Juan 19, 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. ¿Pudo escuchar las palabras que Jesús exclamó camino a la cruz, hermano? Ninguna. Le llevaron, cargaba su cruz, y así hasta el monte. Con base en esos pasajes, hermanos, de Marcos y de Juan, vemos a Jesús siendo acusado injustamente. Le vemos que se le ofreció a beber algo que él no quería beber, que por cierto ayudaba para que la gente sufriera menos. Lo vemos cargando su cruz, sin hablar, sufriendo, sin quejarse, sin maldecir, sin reprochar, sin justificarse. El Cordero
en silencio, un cordero mudo. Se cumplió la profecía de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no habló? En primer lugar, porque encomendó su causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, hablando de los padecimientos de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo, hermanos, se encomendó al Padre, se puso, es decir, bajo la protección y bajo la responsabilidad de Dios, porque le conocía, sabía que Dios era justo. Pero en segundo lugar no habló porque Él quería poner su vida por ti y por mí. A veces cuando nos defendemos, nos excusamos, discutimos sobre algo que no queremos, pueden cambiar la situación, pero Cristo vino a morir por ti y por mí. Él quería dar su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Él no habló porque Él quería poner su vida y no quería cambiar ese propósito. ¿Y qué era el fundamento de este deseo? Su amor. Él dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y Él lo demostró. El Cordero de Dios enmudecido. Pero no solo, hermanos, en el pretorio, ni tampoco camino a la cruz, sino en la cruz misma. Él no abrió su boca para defenderse, para proferir algún mal. En Mateo 27 vemos a la gente tentándole, diciéndole, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los principales sacerdotes, los fariseos, los ancianos, se burlaban de él, diciéndole que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No lo iban a cumplir, no creían en él, lo decían de mofa. Lo mismo le injuriaban los dos ladrones que estaban crucificados con él. Le ofendían, los dos hermanos, le ofendían, le injuriaban. Como cordero mudo delante de sus trasquiladores, de los que lo avergonzaron, dejándolo desnudo, solo abrió su boca para externar su sentir en 7 registros, que se les conoce como las 7 palabras. Y estos 7 registros bíblicos, cuando sí abrió su boca, nunca fue para maldecir, ni para defenderse, ni para cambiar el propósito. Lo hizo para hacer una petición al Padre, para externar su sentir, para bendecir a otros y para encomendarse al Padre finalmente. Las 7 palabras en la cruz. ¿Cómo se sintió? Hay 3 expresiones que lo revelan. Se sintió solo, porque él externó una pregunta de soledad. Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él también se sintió sediento, una expresión de necesidad física. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Pero también se sintió satisfecho, un enunciado del buen término de su obra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado, tetelestai, viene de la preposición tel, del griego donde viene telescopio. Así como cuando los marinos tomaban el telescopio y miraban a lo lejos y buscaban, y hasta que encontraban el objetivo, decían ellos consumado. Encontramos el propósito, por fin, al fin llegué a la meta, terminado, misión cumplida. Pero esas 7 palabras, entre ellas también está una petición al Padre.
una expresión de perdón, que es una petición, porque la gente le injuriaba en la cruz y él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo expresando el perdón, no abriendo su boca para defenderse ni para maldecir, sino para pedir al Padre que perdonara a la gente. Pero también dos expresiones para bendecir. Una promesa de esperanza, esperanza de vida eterna. Le dijo a uno de los malhechores, al que creyó en él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Qué esperanza, ¿verdad?, le dio de vida eterna. Pero también bendijo a su madre María y al discípulo amado, al hacer una declaración de encargo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mujer: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y la séptima expresión, hermanos, la última, para encomendarse a su Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba crucificado y encomendó su espíritu al Padre. Y habiendo dicho esto, expiró. En estas 7 expresiones, hermano, vemos al Cordero solamente para abrir su boca, para bendecir, para encomendarse al Padre, para mostrar su sentir humano, porque ahí nos identificamos también, pero nunca para cambiar el destino. Él fue a la cruz como Cordero, enmudeció y no abrió su boca. Pero no solamente vemos al Cordero de Dios como Él enmudecido, sino también lo vemos en relación con la hora de su muerte, el Cordero sacrificado. Marcos 15, 24, cuando lo hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Es muy significativo, hermanos, que se dé este detalle de la hora tercera. Recordemos que el uso horario bíblico de tierra palestina y el nuestro no es el mismo. La hora tercera en el calendario judío equivale para nosotros las 9 de la mañana. Y cuando Él murió, dice la Biblia que murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde para nosotros. En Éxodo 29 se nos habla del sacrificio continuo. Escuche con atención. Este lo hacían los sacerdotes por el pecado del pueblo. Un cordero ofrecido por la mañana a las 9 de la mañana y otro en la caída de la tarde a las 3 de la tarde. Jesucristo en la cruz es entonces el Cordero de Dios, que vino a sustituir el sacrificio continuo de los judíos. Ahora su sacrificio es suficiente y con la capacidad de salvar a toda hora, continuamente. Hoy es el día de salvación. A todo aquel que viene a Él, Juan 6:37, Él no le echa fuera. Cuando el sacerdote ofrecía este sacrificio continuo, él y el pueblo sabían que Dios les había perdonado. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo estaba haciendo por una vez y para siempre. Vemos al Cordero de Dios muriendo a la hora correcta. El sacrificio continuo del cual se veía en el Antiguo Testamento nos habla y apuntaba al Cordero de Dios, que sería crucificado y estar en la cruz desde la hora novena, desde la hora tercera hasta la hora novena, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas, hermanos, en la cruz de sufrimiento, continuamente, como una oportunidad de salvación. Y en último lugar vemos, en relación con su propósito, vemos al Cordero Salvador. Versículo 27, crucificaron también con él a él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Esas personas que habían cometido mal, estaba el gobierno para darles esta sentencia. Y vemos a Cristo en medio de ellos dos. Qué figura, hermanos, tan
discrepante. 2 ladrones, 2 malhechores, pagando justamente por su pecado. Y en medio el Cordero de Dios, Cristo mismo, santo y justo, pero estando ahí en medio. El Cordero en medio de la inmundicia, pero Él no es inmundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 9. Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo pecado por ti y por mí, muriendo entre malhechores. El Cordero Salvador, en medio del pecado, pero sin pecar. Jesús lo vimos en su vida, conviviendo con publicanos, con pecadores. Decían de Él, a los pecadores recibe y con ellos come. Y aún en sus últimas horas de vida, en medio de 2 pecadores. Pero ¿para qué estaba Cristo ahí, hermanos? Para ofrecer salvación. Por toda la humanidad, por todo aquel que cree. Pero esos malhechores tuvieron el gran privilegio de estar cercanos y uno de ellos tomara las primicias de la salvación a través de la fe en Cristo después de su crucifixión, este malhechor. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Sofonías 3:17. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los pecadores. ¿Cuál era el propósito de este Cordero, hermanos? Para perdón de pecados. Se ofrecía este corderito en el Antiguo Testamento a Dios como una ofrenda, como un pago por el pecado, y Dios perdonaba al pueblo y al sacerdote. El Cordero es para salvación, el Cordero es Salvador. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero Salvador. Y al final, su obra estaba terminada. Su propósito de vida, casi 33 años aquí en la tierra, entregar su vida en lugar tuyo y mío, morir por tus pecados y los míos, y así abrir camino al Padre a través de la salvación por su gracia, por medio de la fe en Jesús. Es importante también notar, hermanos, que este Cordero es de Dios. Las palabras de Juan fueron, he aquí el Cordero de Dios. No era un Cordero cualquiera, es el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios lo entregó. Le pertenecía a Él. Dios tomó esta decisión. Escuche Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dado que le pertenecía, Jehová podía disponer de él, su hijo, quebrantarlo. Es el Cordero de Dios, hermanos, porque Dios lo ofreció. Él lo envió al mundo a morir por ti y por mí. Y aún hay más. Este Cordero es Dios mismo, en la persona de Jesús. Él es Dios y es de Dios. El mismo Juan que narra su crucifixión es el mismo que describe la visión allá en Apocalipsis, que decían a grande voz, el Cordero que fue inmolado, es decir, sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este Cordero, Cristo, el Cordero de Dios. Agradezcamos, hermanos, a Jesús. ¿Por qué? Porque entregó su vida en la cruz por amor a ti y a mí. Démosle gracias porque no quiso cambiar este hecho, ni con sus palabras, ni con su poder infinito. Bajar de la cruz no lo quiso hacer, Él permaneció por amor a ti. Es el Cordero de Dios, ofrecido en tu lugar, para que a través de la fe Dios te perdone tus pecados y te salve. Él quitó tu pecado, Dios no te condenará más, porque Él ya lo pagó todo, su vida lo ha pagado. ¿Cómo podemos, hermanos, aplicar estas hermosas enseñanzas? Cuando te ofendan, hermano, no profieras palabras de maldición o le devuelvas el mal a la persona.
Mira el ejemplo del Cordero de Dios. Él caminó hacia la cruz sabiendo que era injusto, pero Él quería dar su vida. Tú debes de llegar igual al objetivo, que esa gente se acerque a Cristo. Tú eres el instrumento de Dios. Encomienda tu causa al juez justo. Él te ayudará. Pero también debemos amar a la gente. Pídele a Dios que te dé ese amor que Cristo tuvo por la gente, que Él mismo tiene por la humanidad, y ámala. Estamos limitados en estos días en casa, sin convivir entre nosotros, hermanos. No extrañamos el día de ayer la comunión, no tuvimos la cena del Señor. Pero seguramente valoraremos el día en que nos volvamos a reunir aquí después de que esto pase. Y volveremos a tener comunión entre nosotros, hermanos, con mayor libertad, como el cuerpo de Cristo que somos. Estamos limitados ahorita. No podemos convivir con la gente que convives normalmente. Estamos limitados en la casa. Ora por la salvación de esa persona que conoces. Envíale el mensaje de salvación en Cristo, ya sea un video, un audio o con palabras, como gustes, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela. Recuerda que así como Cristo estuvo entre malhechores, estamos en este mundo, rodeada de gente que aún no es salva. Impacta sus vidas con el Evangelio y tu testimonio. Una pregunta para ti. ¿Estás listo a decir como Cristo dijo antes de morir, terminé mi obra? ¿Consumado es? ¿Mi propósito de vida fue cumplido? Hermano, fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, para hacer luz y sal en este mundo, anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias porque tú te ofreciste. Enviaste a tu Hijo, Señor, para morir en nuestro lugar. Si hay alguien que está escuchando, Señor, este mensaje, te pido por favor que él haga esta oración ahí en su corazón, que con sus palabras te externe el reconocimiento de su pecado y que también confiese a ti que cree en Cristo, que es ese Cordero tuyo que murió en su lugar. Y a través de la fe, al creer en Cristo como su Salvador, sabemos que le dará salvación y vida eterna. Gracias por tu iglesia, Señor, ahora dispersa, pero que volveremos a ser reunidos. Tu Espíritu nos une cuando oramos, tu Espíritu está en medio de nosotros, pero volveremos a tener esta libertad de reunirnos en tu templo para adorarte, para celebrar la cena y recordar, Señor, en comunidad tu sacrificio. Gracias, Señor, porque en ti encontramos ese Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo mismo es Él, y gracias porque al recibirlo, tú nos has dado salvación, has perdonado nuestro pecado y nos has prometido vida eterna el día que nos llames a tu presencia. Bendito seas, la gloria sea para Cristo en Cristo Jesús. Amén.